Entonces, para tener contabilidad de cobertura, la norma sí me está pidiendo una serie de formalidades que quizás es lo más engorroso que tiene la contabilidad de cobertura, la formalidad. Pero no es otra cosa que tener una política, después de que identifique mi exposición a riesgos, que realmente eso lo debería tener con o sin contabilidad de cobertura. Si somos buenos financieros, debemos hacer seguimiento a nuestra exposición a riesgos. Entonces, lo que hacemos es definir la política de contabilidad de coberturas. Esta por lo general es independiente de la política de instrumentos financieros, para que lo tengamos en cuenta. Diseñamos una estrategia que, como lo miramos, la estrategia del ejemplo del swap es cubrir ese riesgo de tasa de cambio y tasa de interés con un swap. Hacemos una documentación formal y otros requisitos. Entonces, cuando lleguemos a un cliente y él nos dice, tengo contabilidad de cobertura, lo primero que tenemos que pedir es la política y los formatos de designación de cobertura. ¿Y qué es un formato de designación de cobertura? Donde me cuenta cuáles son los riesgos cubiertos y con qué lo está cubriendo. Entonces, en ese orden de ideas, si volvemos al swap, debería estar todas las condiciones de la obligación financiera con las respectivas condiciones del swap con el que está cubriendo esos riesgos. Y ejecutar. Ejecutar no es otra cosa que después de que ya diseñé una estrategia y ya diseñé todos los temas formales, evalúo la famosa efectividad. Este sí ya es un recorderis de cuando empezamos con el tema de norma internacional. Y aquí tenemos dos diferencias. El tema de la efectividad bajo PYMES y ONIC 39, PYMES sección 12, ONIC 39, o la efectividad bajo NIF 9, que es para grupo 1. Entonces, grupo 1, a partir del año pasado, introdujo algo que se llama la relación económica altamente estrecha. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo estoy cubriendo una partida con las mismas características que tiene mi instrumento de cobertura, pues la efectividad de la cobertura es de 100%. Ejemplo, yo tengo que pagar en un año $1.000.000 y lo que hago es contratar un forward para saber que los tengo que pagar a 3.000. Por ejemplo, lo contraté a principios de este año y me dieron una tasa de 3.250. Si yo voy y calculo la efectividad a hoy, haciendo un cálculo muy global sin hacer la valoración real del derivado, lo que me dice la efectividad es, la efectividad se mide como la variación entre la partida cubierta y la variación del instrumento de cobertura. En este caso, mi partida cubierta es esa obligación del $1.000.000. Y mi partida cubierta sería un forward. Entonces, vamos a hacer la primera variación. Yo tenía una tasa de 3.200, a eso registré mi obligación financiera en mis estados financieros y lo voy a hacer ahorita con corte al 31 de agosto y asumamos que estaba a 3.420 o 3.400 para hacer el cálculo más fácil. Entonces, yo tendría un impacto en mis estados de resultados, ¿por qué? Por diferencia en cambio. ¿Y cuánto costaba esto en mi pasivo? Estaba en 3.200 millones de pesos. ¿Y ahora está en cuánto? En 3.400. O sea que la variación serían 200 pesos. Listo. Ahora el forward. El forward habíamos hablado que el banco se compromete a venderme los dólares a 3.250. Y esto sería un gasto. Y el mercado está vendiéndolos a ¿cómo? A 3.400. Esto es un ejercicio muy global porque la valoración hay que realmente hacerla llevando los valores a futuro y descontando. Pero digamos que esa sería la valoración. Mi mercado con una tasa forward y en el mercado reconocemos los famosos puntos forward que hablábamos al inicio. Entonces digamos que a hoy en el mercado dice que en 6 meses que le falta por vencer, por decir algo, me van a cobrar 50 pesos más. Entonces estamos hablando que aquí tenemos 3.450 menos 3.250, eso me da 200. Entonces aquí me dice que hay 200 de ingreso. La variación de la partida cubierta contra el instrumento de cobertura es de 1. Es decir que bajo NIC 39 me dice que tiene que estar en un rango de 80 a 125. Para que sea efectiva. ¿Será que esta es una cobertura efectiva?
Sí, está dentro del rango, 80 a 125, me da el 100%. Pero digamos que el mercado hoy me está diciendo que esto no va a ser de 3.450, sino que a futuro me van a vender los dólares a 3.600. ¿Cuál sería la diferencia ahí? $350, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre 200 y 350? Alguien que me ayude, por favor. ¿175? ¿Sí, alguien dijo 175? Digamos que 175. Bajo contabilidad de cobertura NIC 39, esto se sale del rango y por tanto ya no es efectivo. Bajo contabilidad de NIF 9 sigue validando el tema de la relación económica altamente estrecha. Al final de que hoy puedo estar ganando, puedo estar perdiendo, pero al final, ¿a cómo me va a salir a mí este crédito del $1.000.000? A una tasa de 3.250. Entonces, al final va a ser una relación 100% efectiva. Por tanto, bajo NIF 9 esto seguiría siendo efectivo y yo tendría que descomponer la parte que es efectiva e inefectiva. Pero bajo NIC 39 tengo que mandar todo lo que es inefectivo directamente al PIG. Entonces, digamos que eso fue un beneficio que tuvo la NIF 9, que todavía las que somos pequeñas o que estamos bajo sección 12 o NIC 39, pues todavía no tenemos. Y si estamos generando una pérdida o una utilidad muy grande, pues tenemos que llevarla directamente al PIG y no guardarla en el ORI. Sí, es una contabilidad de cobertura de flujo efectivo. Entonces, tenemos tres tipos de contabilidad de cobertura. La de valor razonable, la de flujo efectivo y la de inversiones en el exterior. La de valor razonable me dice que esos cambios en el valor razonable del derivado deben ir contra resultados y que la partida cubierta, sus variaciones también tienen que ir contra resultados. Entonces, ese fue el ejemplo que vimos acá. Es una obligación financiera que está registrada en mi balance y que por tanto su actualización va a impactar la diferencia en cambio en mi PIG. Y por tanto el derivado de alguna manera está mitigando ese gasto o esa utilidad que yo esté teniendo con esa partida cubierta. Eso es lo que me permite tener el valor razonable cuando la partida cubierta es fija o está ya registrada en la contabilidad. Pero ¿qué pasaría si lo que yo estoy cubriendo son compras? ¿Las compras están registradas en mi contabilidad? Cuando ya recibo el inventario y me trasladan el riesgo, sí. Pero cuando hago el pedido como tal, no. Pero si yo soy un financiero prudente, lo que hago es contratar apenas hice el pedido, mi forward para hacer el pago. Y puedo decidir si cubro el inventario o si cubro la cuenta por pagar o si cubro las dos cosas. Porque acuérdense, ¿a qué tasa es que yo registro mi inventario? En ese sí ustedes me ayudan, que ustedes saben más que yo. A la TRM, a la tasa que esté, cuando yo ya tengo el riesgo. Si es FOB o es SIF, señor. El día de la importación. Si es FOB o SIF. Si es FOB, el día que me lo envían, si es SIF, el día que llega la importación, pero es la TRM del día. Ahora, si tengo una contabilidad de cobertura, puedo ajustar ese inventario y digamos que la TRM está a 3.420, pero yo tenía un forward de 3.250. Entonces, si yo contraté ese derivado previo a esa recepción del inventario, y vence más o menos las fechas del inventario, lo que voy a tener es que mi inventario no va a llegar a 3.450, sino que va a tener una partida por cobertura que va a hacer que llegue el inventario a 3.250. Pero mientras eso pasa, el derivado que está subiendo o está bajando, ¿dónde lo voy a guardar? Entonces, ese lo voy a guardar en el ORI. Entonces, la parte efectiva va dentro de otros resultados integrales y la inefectiva va directamente a resultados. Entonces, ejemplo. Entonces, yo realicé el pedido de mi, no sé, vehículos, lo que sea, dependiendo del sector. Y voy a tener que cancelar, no sé, $100.000, sigamos con los $100.000. Entonces, hice un pedido por $100.000. ¿Qué registro algo de ese pedido en mi contabilidad? .
Yo diría que ninguno, porque solamente los he pedido. A mí no me han cedido el costo, perdón, el control ni el riesgo ni nada, entonces todavía no debería registrar nada en mi contabilidad bajo la sección de ingresos y la NIF 16. Entonces tengo $100,000 de pedido, pero inmediatamente yo contraté un forward. Digamos que esto fue el 1 de marzo del 2019. Entonces yo contraté un forward donde me dicen que los dólares, y esto llega, digamos que se demora 6 meses, siendo exagerados, y esto llega en septiembre. Entonces me van a vender esto a una tasa forward de 3,300. Entonces, como los derivados se deben registrar en el balance a su valor razonable, yo hago mi primer valoración al 31 de marzo del 2019. Y me dice que yo tengo, asumamos, una pérdida de 2,000 millones de pesos. No, todo eso no puede ser. Digamos que de 200 millones de pesos. Entonces, pérdida no, un derivado pasivo. Entonces, si estamos hablando de cobertura de flujo de efectivo, en lugar de llevar esto directamente al PIG, como la cobertura de valor razonable o cuando es negociación, lo que hago es llevarlo contra otros resultados integrales en una cuentica que se llame reservas de cobertura. Y allá guardo ese gasto de 200,000. Entonces, el impacto en mi PIG no se va a ver, no va a estar afectado por esos 200,000 de pérdida. Aquí la cifra es pequeña, pero cuando yo tengo de verdad coberturas de valor importante, estamos hablando de 2,000, 3,000 millones de pesos que todavía no se han materializado y que sí afectarían de manera importante mis resultados del año. Entonces, la ventaja aquí es que esta parte del derivado lo voy a guardar en el ORI. ¿Cuándo lo voy a cruzar? Pues cuando necesito que esto realmente empate con el valor de mi inventario o con el valor de mi cuenta por pagar, dependiendo de lo que haya cubierto. Entonces, si digamos al final llegó mi inventario y esto me está generando una utilidad de 500. Llegó mi inventario, yo ya tengo que registrar. Y mi inventario tiene que quedar a 3,300, o sea, a 330 millones de pesos. Entonces, no, esto puede ser 50,000 millones. Entonces, tiene que quedar a esto. La TRM del día entonces me dice que son 380, 3,800. Bueno, siendo exagerados. Pero ojo, yo tengo 50 millones allá que están guardaditos en el ORI. Entonces, cuando los traigo acá, ¿a cómo quedó mi inventario? A la tasa que yo casé la cobertura. Entonces, mientras que esto no se materialice tanto en el balance o en el PIG, no puedo afectar este valor que tengo allá guardadito en la partida cubierta. Entonces, eso es una gran ventaja cuando tengo contabilidad de cobertura.